Bien, buenas noches a todos. Joel, José, Carlos. Vamos a iniciar el curso de liturgia. Es un curso que aparentemente por el nombre y de repente alguno pensará, bueno, el culto no tiene mucha importancia, pero creo que es fundamental, sobre todo desde la perspectiva de qué cosa es realmente el servicio, qué cosa es eh, lo relativo a la adoración, a la liturgia cristiana. Sobre todo ahora que se está reclamando este hecho de la libertad religiosa, ¿no? Y la libertad para adorar, ¿no? Que creo que está fuera de contexto porque, claro, la pandemia nos obliga de alguna manera a tener el cuidado, el guardar el aislamiento y no estar con personas por obvias razones. Pero la cuestión de la liturgia pasa por un elemento comunitario, de hecho, ¿ya? Y hoy día la iglesia estamos en una etapa muy particular, esto no es una cuestión que va a durar, en todo caso solamente tiene que ver con esta etapa y suponemos que al volver nuevamente a abrir las puertas de los locales, porque así deberíamos llamarlos, no son templos, no hay templos, tampoco se llama iglesia, eso es eh, no es lo correcto llamarle iglesia al lugar donde se reúne. La iglesia somos nosotros y la iglesia sigue haciendo su servicio, su adoración, ahora ya no de una manera, digamos, abierta o en comunidad física, sino tenemos una comunidad virtual ahora, ¿no? Las iglesias se han vuelto virtuales y ahí está la comunidad y sigue adelante la iglesia, yo creo que sigue la comunidad, sigue haciendo su labor, pero esto es, como hemos dicho, es una emergencia. El caso de la liturgia, entonces, no tiene nada que ver con este momento, pero sí tiene que ver con el elemento base de lo que es el hecho litúrgico. Bien, aquí entonces tenemos eh, esta perspectiva, le deberíamos llamar teología del culto, ¿no? Teología del culto, que es parte de la teología práctica, ¿no? ¿No? Teología del culto como parte de la teología práctica y también de la teología pastoral, ¿no? Que se desarrolla en la iglesia. Entonces, acá, por ejemplo, tengo este libro ya, que espero poder escanear en estos días porque no está completo en internet y les voy a tratar de hacer llegar este trabajo porque es un libro pequeño pero que reúne básicamente, yo he sacado el trabajo del sílabos básicamente de este libro, ¿no? Y otro librito que está por acá que es Restaurando el Gobierno de los Ancianos, que habla entonces de cuál debería ser el formato de gobierno de la iglesia. Este sí es un libro que es un pequeño libro, documento que puede servir inclusive para el curso de gobierno de iglesia, ¿no? Que es el que tiene con el pastor Timoteo. Bien, entonces el curso pues parece familiar, ¿no? Por el enfoque que se ha dado a los movimientos de restauración de la alabanza, los cambios que se han dado en el culto evangélico, ¿no? Que ha hecho un giro de alguna manera en las iglesias, ¿no? Le ha dado un giro y le ha dado importancia ahora de hablar del culto. Estudiaremos aquí pues el enfoque o punto de vista litúrgico y cómo se desarrolla en la historia de la iglesia. También tomaremos algunos puntos de vista éticos del culto que nos lleva a un enfoque integral, mostrando algunos modelos que han prevalecido y luego veremos también las perspectivas cultuales y finalmente también analizaremos el culto que Juan nos describe en el cielo. Ese es el Apocalipsis capítulo 5. No está dentro del cielo, está dentro de la sumilla, pero vamos a tratar de recordar eso al final. Dentro de la metodología, entonces la justificación es un tema de identidad cristiana, ya que el culto y la práctica identifican el sentido teológico que desarrollamos o que tenemos a partir de una pastoral, ¿no? Que involucra lo litúrgico y corresponde a la tradición
de cada iglesia, ¿no? En este caso es la tradición reformada, ¿ya? Y esta es la perspectiva a la luz del sentido bíblico que queremos nosotros presentar, ¿no? El culto que más o menos tiene una digamos, un sentido, ¿no? Que se acerca a la Biblia de alguna manera, es la tradición reformada. En cuanto a las competencias, estamos hablando aquí de logros que queremos alcanzar, que el alumno analice y reflexione sobre las bases bíblico-teológicas de la liturgia en el contexto de las iglesias reformadas y también de las iglesias en general, ¿no? También que conozca y explique los aspectos metodológicos, históricos y de tradición litúrgica de la iglesia cristiana en los diferentes movimientos y también en la iglesia reformada. Aquí vamos a tratar de ver en alguna manera, por semejanza, mirar también otros cultos, porque no uno puede decir, bueno, voy a tal iglesia o voy acá a esta, es igual, no es igual, tienen quizá el formato es muy parecido, pero el propósito, los temas y digamos las alabanzas, todo tiene una dirección que tiene que ver con la perspectiva teológica que cada iglesia tiene. También que elabore el diagnóstico situacional de la práctica litúrgica en la iglesia reformada y las nuevas prácticas litúrgicas de otro origen que han influenciado. Y por lo menos para la IP Cristo P formular un diseño de culto con perspectiva de reformado para el contexto de la IP Cristo P, pero también respetando que hay otros hermanos que están de otras iglesias, pues vamos a mirar también desde su propia perspectiva, ¿no? En todo caso, un culto que nos dé desde la perspectiva de la tradición protestante, ahí incluyendo entonces luteranos, metodistas, ¿no? Y todo lo que son necesarios. También los aspectos históricos de la tradición reformada, su fundamento bíblico para aplicación en las iglesias. Y identificar una serie de problemas principales en la liturgia en el presente tiempo. ¿Por qué? Porque hay uso y abuso del culto y también de ciertas cosas que se hacen de culto que no necesariamente son bíblicas o que no son enseñanzas, sino simplemente son aspectos de la misma tradición de cada organización o movimiento, ¿no? Y lo otro es una fórmula de criterios prácticos para la ejecución del culto, o sea, hacer, digamos, un formato que nos permita y que sea como modelo y que ustedes lo puedan ir trabajando, adaptándolo a su propia realidad. ¿Sí? Bien, el curso entonces es positivo, claro. Utilizamos la técnica de exposición, ¿no? O círculo de estudio. Quiero que ustedes participen en esto. También se profesará la práctica de lo aprendido mediante la elaboración de estudios de investigación y la práctica de la liturgia en la pastoral, ¿no? Aquí vamos a hablar si han tenido ustedes o tienen participación en el culto, o en la formación, en la dirección, si en algún momento ustedes se han dedicado a formular el culto, ¿no? Y quiénes son los que van a integrar y qué se va a hacer. Bueno, todo eso lo vamos a trabajar acá también. Para aprobación también se considera de esta manera la asistencia, ¿no? Un mínimo de clases hasta 6 clases. Somos 8 clases, ¿ya? Pero mínimo, así que hay que tratar de no faltar. Y ahora, en lo anterior, creo que me han estado faltando varias veces. Así que eso también tengo que ver eso. El nivel de investigación también, ¿ya? Elaboración de tareas sobre culto, ¿ya? Hay alguna guía de trabajo. Otro es elaborar el comentario crítico de lecturas anticipadas, un informe de lectura que vamos a entregar. Pues actitud crítica, exposición de investigación sobre temática de ceremonias, celebraciones, partes de culto. Esto del trabajo. Ahí vamos a mirar a ver algunos trabajos que vamos a indicar a cada uno, ¿ya? Con respecto a las temáticas que estamos señalando. Y el final tiene que ver con elaboración de documentos, ¿no? Sobre el culto, un culto reformado o un culto evangélico y sobre
es el bautismo y la Santa Cena también, ¿no? ¿No? La importancia y cuáles son las tradiciones que tienen también cada uno de ustedes o representan a en la iglesia. En cuanto acá está el contenido, luego son 8 semanas, está dividido de esa manera, ¿no? La primera parte de hoy día es esta parte de la explicación y vamos a hablar todo acerca de la liturgia hoy día, ¿no? 4 puntos que tenemos que mirar hoy día: culto, su aspecto litúrgico, el culto, servicio, adoración, el culto en el Antiguo Testamento y también el culto en el Nuevo, ¿no? Eso es lo que vamos a trabajar, ¿no? Vamos a mirar ahora si hay tiempo, formar grupo para dialogar. Bueno, ustedes son 4 nada más, 4 o 5, no hay muchos, así que no podemos hacer muchos grupos, sino más bien quizás conversar, ¿no? En algún momento sobre estos aspectos que vamos a trabajar hoy día, ¿no? Y reflexionar sobre el concepto de culto, liturgia, adoración, servicio, rito, ceremonia, sacrificio, alabanza, ¿ya? Muy bien, eso es lo de ahora. Y aquí está la bibliografía. De esta bibliografía les he mencionado este libro de acá, ¿no? Rodolfo Turbo, que es el libro que les mencioné, que les he señalado, este de aquí. A ver, no se ve bien. Ahí está. Este es. Después hay otro libro de culto cristiano de Juan Varela, ya, de Editorial CRIE. No hay mucho aspecto, otro que se llama La presencia de Dios, ¿ya? También de CLIE. Tengo uno de inglés, es Adoración en el Antiguo Israel, sus formas y, y significado, ¿no? Formas y significado. Worshiping Ancient Israel y Form and Meaning. Esto es de la Holy Trinity Church, este libro. Voy a ver si por ahí lo tengo, pero esto está en inglés. Luego, el de la presencia de Dios de David Peterson, el de Eduardo Nelson, que mi pueblo adore, del Paso, Texas también. Hay otro libro, El sentido presbiteriano de la vida. Este libro es muy bueno, de Juan Mackay, ¿ya? El culto en la Biblia, la historia también de CRIE, de Alfred Cohen. Hay otro, bueno, otro libro sobre la oración, la primera prioridad también de la Casa Bautista. Festividad de Israel, de Moisés Chávez también. Este de Joseph Carroll, Cómo adorar a Jesús, a Cristo Jesús. ¿Ya? Y luego está uno por acá, se me ha pasado uno por acá, creo. Bueno, el culto cristiano de Von Allen, ¿ya? Y este de la Casa Bautista también, la adoración que agrada al Altísimo, James Barclay, ¿ya? Y creo que por aquí hay uno a ver si, acá está, de Simpson, Albert Simpson, en lugares celestiales, ¿no? En lugares celestiales. También ese es otro libro que vale intentar. O sea, hay que buscarlos de eso. Voy a tratar de buscarlos, no todos los tengo. Si los consigo, se los paso también a ustedes, ¿ya? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta de este aspecto para ir entrando entonces al trabajo que tenemos que realizar hoy día. ¿Está bien? Les he dado el sílabo, por si acaso se los he enviado, ¿ya? Ustedes lo tienen ahí y no sé si lo han recibido. ¿Qué pasó, José? Escribiste es algo que no era para el curso, creo. José Cuya. Bien, no hay ninguna pregunta con respecto a esto. Vamos entonces a iniciar la temática, ¿no? Bien. Liturgia. Algunos aspectos, el culto y su aspecto litúrgico. Vamos a trabajar
algo con respecto a esto, significado del culto. ¿Qué es el culto? Y aquí vamos a, también en la intervención, como ya les mencioné, vamos a hacerlo más dialogado. A ver, cuando ustedes llegaron a la iglesia, ¿qué es lo que escucharon por primera vez con respecto a las reuniones que hacemos? ¿Cómo le llamaban? ¿Mm? O cuando Mm, hacían los anuncios, ¿qué cosa es cuál es la nomenclatura que se utilizaba para las reuniones que hacemos en la iglesia? A ver, alguno puede decir si se usaba la palabra culto o había otra palabra. A ver, así culto, sí, con la primera vez que fui, profesor. Como culto ya, lo conocí. ya, tú como culto, ¿no? Ya, con José Cuya, ¿cómo lo conociste tú? Como culto, También, sí, culto. Alejandrina, 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 ¿nos escuchas? Ya, ¿cómo, cómo llamaban al acto religioso en tu iglesia? Este, cuando yo llegué a la iglesia ya, como culto también, ¿no? Ya, pero ¿usaban otro tipo de palabra? No, culto era No, siempre. culto, ¿no? Carlos Ujú. Andrés, Carlos, mm, Carlos Andrés, Se durmió, creo que creo. se fue por ahí. Bueno, Chis. entonces ya después lo ubicamos, ¿no? Bueno, en general tenemos nosotros la idea de que cuando llegamos a la iglesia, inmediatamente te dice, ¿no? El consejero o alguien que está ahí, que es tu amigo, dice, no te olvides de venir al culto, ¿no? O Ujú. el anuncio, bueno, ahora vamos a anunciar las reuniones o todas las actividades que tenemos. Tenemos el día miércoles culto de oración, el día domingo el culto dominical en la mañana, culto de oración, así, ¿no? Así es más o menos, ¿no? Pero también hay otra palabra que se menciona, ¿no? Que son reuniones, ¿no? Reuniones. Bueno, vamos a indicar nuestras reuniones, ¿no? La reunión de oración, ¿no? Ya. Y también se le llama servicio, y algunas, son pocas las que habla de servicio, ¿no? Curiosamente, en el inglés sí hay, ¿ya? Eh, se le llama así, serviture, ¿ya? Servicio de iglesia, ¿no? O church service, ¿no? Servicio de iglesia. No le dicen culto, dicen church service, o sea, servicio de iglesia. Ahora vamos a entender por qué hoy día, por lo menos, vamos a tratar de plantearnos este aspecto y por qué culto no es el verdadero sentido y más bien deberíamos llamar de servicio y en general reuniones, ¿no? Y todas estas actividades que hacemos, entonces está ligado a lo que se llama liturgia o a lo que conocemos como teología del culto. Yo le llamaría teología de servicio, ¿no? Teología de servicio. Así que culto está ligado al acto de dar adoración o de servir, ¿no? Eh, a alguien o a algo, en general, diríamos así, ¿no? Hoy día ya se utiliza esta palabra de ese modo, ya no solamente en términos religiosos. Por ejemplo, a las personas que son, digamos, aficionadas al cine, a las películas, dice que hay un tipo de películas que se les conoce, que la gente sigue y gusta, ¿no? Y que inclusive se relaciona, hace contacto, busca datos acerca de esas películas. A eso se llama, cuando una película se convierte en eso, se le llama película de culto, ¿no? Película de culto o cine de culto. Cine de culto quiere decir que son
películas muy particulares que no pasan, ¿no? Y más bien que agrupan gente, ya inclusive hay hasta, se reúnen para dialogar con respecto alrededor o con referente a ese aspecto de la película, ¿no? En cuanto a la música también hay, ¿no? Hay música de culto, le dicen. ¿Qué cosa es música de culto? Entonces aquella canción, aquella música, entonces que sale de lo particular, que no es popular, que no es, digamos, que se escucha en la radio, ¿no? Sino que es algo que la gente gusta, ¿no? Y se reúne, comparte también, igual como en el cine, comparte, este, tratan de conocer acerca de cómo se hizo la canción o el autor o detalles con respecto a eso, juntan souvenirs, objetos, datos, discos y otras cosas más, ¿no? Entonces a eso se le llama culto. O sea, el culto es aquello que se hace en general, de alguna manera, ¿no? Eh, Cuando ya hablamos en términos religiosos de culto, ¿no? El culto también hay en cuanto a literatura, por ejemplo, ¿no? Libros de culto, ¿no? Música de culto, películas de culto, uh, pinturas, arte también, ¿no? Que ya podía también estar en ese plano, ¿ya? No estamos hablando de que ese culto implica adoración todavía, ¿no? ¿No? No es exactamente así, ¿ya? El término, a ver si por aquí está, sí, lo vamos a mirar por este lado al final. Origen de la palabra, entonces básicamente es el acto de dar adoración o acto de dar atención a algo, ¿no? Dedicarse a algo, acto de dedicación a algo, eso es lo que significaría entonces el culto en general, ¿no? Acto de dedicación a algo o a alguien. ¿Ya? Y en cuanto a lo religioso, a lo espiritual, sería dar culto, adoración a la divinidad, ¿no? Un acto de dar adoración a la divinidad. El origen de la Pastor palabra Alberto, culto. Sí, 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 una consulta. sí. No sé si la definición es un poco dualista, ¿no? En el tema del culto, como si fuera una cuestión externa, una manifestación externa. Ya, Pero no sé si el culto va más allá de esa manifestación externa, ¿no? Más bien ya. empieza en un proceso interno, ¿no? Sí, eso es lo que vamos Sí, es integral, ¿no? a desarrollar, justamente, o sea, hacia eso vamos. Recién estamos en cuanto el significado y el uso de la palabra, que inclusive, como estoy mencionando hoy día, ya tiene nuevas vertientes, ¿no? Es lo que hoy día en gramática está de moda, hablar de palabras con significado polisémico, ¿no? Es una palabra polisémica, una polisemia, o sea, que tiene muchos significados, ¿no? Ya no solamente es un culto específicamente para adorar a Dios o que internaliza ese aspecto, sino que se aplica a varios aspectos de la vida humana, ¿no? Pero por otro lado, viene también por este aspecto y vamos a tratar de entender este aspecto porque nos va a llamar la atención esta palabrita y a ver, vamos a ver si la utilizamos o no la utilizamos. ¿Por qué? Porque tiene un origen que no es muy bueno, ¿no? El origen de la palabra culto viene del paganismo. Es una palabra que viene del paganismo, que se ha cristianizado de alguna manera, ¿no? Entonces es una palabra de uso cultural para la adoración a los dioses, y especialmente estaba ligado al culto a la tierra, ¿no? La adoración a la tierra, ¿no? A la naturaleza. Y por otro lado, tenía una concepción, porque está ligado el paganismo por ese lado, a la fertilidad, ¿no? El culto a la fertilidad, ¿no? El culto a la fertilidad implica entonces no solamente el culto a la fertilidad a la tierra, o sea, lo que la tierra nos da, sino también a la fertilidad humana, ¿no? Y hay un sentido de esa perspectiva que inclusive desde la antigüedad hay
algunos, digamos, clanes, ¿no? Tenían su forma de adoración con la tierra y que tiene que ver con los cultos primitivos antiguos, ¿ya? Donde representaban eso con una figura, ¿no? En el centro, ¿ya? Y generalmente tenían que ver con, algunos está ligado, como les dije, al aspecto sexual, ¿ya? Y por eso dicen que había el inicial culto de los clanes era al falo. El falo quiere decir el órgano masculino, ¿no? Entonces se hacía esa representación, ¿no? Y luego entonces seguían las otras representaciones que tenían que ver con los dioses que iban representando esas figuras, ¿no? Ahora, pero también está ligado a la tierra, hemos dicho, ¿no? A lo que la tierra da, entonces está ligado al cultivo, a la adoración al cultivo, a lo que le produce la tierra, ¿no? Y eso es un aspecto que tiene esta palabrita culto. Y por otro lado también está ligado al hecho de la forma en que el hombre va realizando sus actividades como grupo, como comunidad, y va adquiriendo hábitos, costumbres, tradiciones, y va formando cultura. Entonces, bajo ese aspecto está, porque la cultura antigua estaba ligado al hecho religioso, al hecho divino, ¿no? No le daban otro significado a las cosas, a lo que ocurría en la naturaleza, sino a que lo atribuían a los dioses, ¿no? O a lo que ellos pensaban que era los seres superiores o supremos. Y en este caso, como no lo veían la naturaleza, y algunos señalaban a la misma naturaleza como divina. Entonces, por ahí viene ese aspecto del culto, ¿ya? Nosotros lo estamos utilizando ya con otro sentido, pero el sentido verdadero no debería ser ese, o no debería ser por el origen, ¿no? ¿Ya? Como he dicho, es un culto, tiene que ver con ese aspecto, y hoy día, por ejemplo, se ha reactivado, ¿no? El culto a la tierra, el culto el pago a la tierra, los cultos satánicos, ¿no? Cultos espiritualistas, ¿no? En fin, ritos que tienen que ver con algunos de estos aspectos muy particulares. Por eso que hay otra palabra que es mucho más concreta y más exacta que deberíamos hacer, pero que la iglesia no lo ha popularizado, no lo ha internalizado lastimosamente, ¿no? Ha internalizado la palabra culto, pero la palabra servicio como que la hemos dejado a un lado. En realidad, aquí está el asunto, y creo que sería el desafío o la lucha. ¿Cómo deberíamos llamarle? ¿Culto o servicio? Culto o servicio, ¿no? Y esto va a tener que ver con el sentido del acto que realizamos, ¿no? ¿Qué cosa es culto? O sea, el culto solamente es entonces una expresión, o tiene que ver con algo mucho más interno y más profundo, ¿no? Y entonces aquí tiene que ver con el sentido del acto. ¿Cuál es el sentido que le damos al acto de nuestras reuniones, ¿no? De nuestras reuniones como iglesia, como comunidad, ¿no? Profesor Alberto, Servicio, sí. no sé si puedo Sí, comentar algo, ¿no? A ver. No sé si el tema cuando usted pregunta, nos quedamos con servicio, con culto, ¿no? Pero creo que cuando uno hace un servicio también está ofreciendo una forma de culto, ¿no? Claro, Porque al ambas final cosas todo son. lo que hace, Sí, claro, exacto. al final lo que uno Claro, si termina dando, entendemos que culto es el acto de dar adoración, ¿no es cierto? Es un acto, digamos, profundo de adoración al Ser Supremo. Ese sería el sentido, ¿ya? Pero también, y que es el acto de dedicación, sobre todo, ¿no? Una dedicación. Pero, como les digo, mejor es servicio en qué sentido, y vamos a ir a este aspecto también, ¿no? Porque servicio
tiene que ver con adoración. Servicio tiene que ver con adoración, ¿no? Servir y adorar son términos que tienen el significado y que viene de la palabra abodá. Abodá es la palabra hebrea que significa servir o adorar o dar sacrificio. Abodá es la palabra que justamente aparece en Éxodo, ya en el capítulo 3, y cuando Dios le encarga a Moisés para que vaya donde Faraón y le diga, deja a ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, ¿no? Para que me adore en el desierto, dice en otras traducciones. En otras traducciones dice, para que me rinda culto, ¿no? Entonces las tres son correctas, esas traducciones, ¿no? Y servir entonces es adorar, ¿no? En otro dato dice, otras traducciones dice, para que me, abodá de paso, que también significa trabajo, servir, adorar, ¿ya? Es dar algo. Los israelitas en Éxodo encontramos que ellos estaban esclavizados y estaban al servicio del faraón, ¿ya? Y cuando estamos hablando del servicio al faraón, no solamente estamos entendido de que eran esclavos porque producían y trabajaban, no, esa dedicación de ese trabajo era la adoración que le estaban dando ellos al faraón, estaban sirviendo al faraón. ¿Mm? Entonces cuando Moisés le dice, deja ir a mi pueblo, ¿ah? Para que me rinda abodá, es como una cachetada a Faraón. ¿Por qué? Porque el abodá se lo estaban dando a Faraón. Y si Faraón lo dejaba libre, significaba que ya no le iban a dar abodá a él, sino el abodá iba a ser a otra persona, en este caso, ¿no? Iba a ser a Dios, ¿no? Entonces los judíos estaban obligados a rendir culto al faraón, aunque ellos no lo adorasen en un sentido, estaban adorándolo obligados, esclavizados, sirviendo, su vida le pertenecía al faraón. El faraón podía darles vida o podía darles muerte, ¿no? Ellos estaban dependiendo entonces de la dirección o de aquello que el faraón decía. Correcto. Entonces, aquí esto es no solamente un grito libertario, sino un grito que implica también un cambio, ¿no? Ya no vas a adorar al Dios que te está oprimiendo, ¿no? Que en un significado, si le diéramos simbolismo, estaríamos hablando de Satanás, ¿no? Del diablo, ¿no? Del antidios sería en este caso Faraón, para que fueras a adorar a Dios, ¿no? El Faraón es el antidios, está contra Dios, pero que tiene al pueblo de Dios oprimido, ¿ya? Y ellos le rinden culto sin querer, queriendo. Entonces, Moisés lo que está diciendo, voy a liberar a mi pueblo para que con libertad ahora me adoren a mí. Es decir, para que adoren al Dios de Israel. Bien. Ahora, eso implica también que, de hecho, la palabra servicio, y esta palabrita de pensamiento no es mío, ¿ya? Lo recibí de un profesor y él decía, servir, ¿ya? Servir es adorar, ¿ya? Entonces, cuando tú estás sirviendo a Dios, estás adorando. Y cuando estás adorando a Dios, estás sirviendo, ¿ya? Ahora, nosotros le hemos cambiado el significado de la palabra servicio, porque vuelvo a repetir, los cultos no le llamamos servicio, más bien
nosotros, dice, servimos a Dios, ¿no? Entonces, el ministerio que haga, las cosas que hagas para Dios, todo eso le llamamos servicio o obras, ¿no? Entonces, allá, yo estoy sirviendo en evangelismo, yo estoy sirviendo con los jóvenes, estoy sirviendo con los ancianos, ¿no? Con las damas, con los niños, en fin, en escuela dominical. ¿Ya? Ahí estoy dando mi servicio a Dios. Ya, pero ese tipo de servicio también es servicio, pero no es el servicio cultural, no es el ritual, no es el de la reunión, ¿ya? Es la actividad que tú haces para Dios, porque es parte de eso también, ¿ya? Pero no solamente eso es el culto, algo más de eso hay. Pero de todas maneras, entonces el pensamiento está ahí, ¿no? ¿No? Al servir a Dios, adoro a Dios. Y al adorar a Dios estoy sirviendo, ¿ya? En el sentido de rendir mi vida para Dios, ¿no? Estoy dedicándomelo a Dios, ¿no? No se olviden de las palabritas, ¿eh? Abodá, ¿no? Servicio, adoración, trabajo, ¿no? También es sacrificio, ¿no? Abodá también es sacrificio, entregar el sacrificio, es dar, disponerse en sacrificio, ¿no? Abodá. Por otro lado, el culto, vamos a mirar aquí algunos aspectos: culto, servicio, liturgia, oración, rito, ceremonia, sacrificio, alabanza. Son varias palabritas aquí que están ligadas de una u otra manera, pero que tienen su particularidad. El culto vendría a ser entonces el centro de la vida cristiana, ¿no? ¿Y cuál es el significado? Está en Romanos 12, 1 al 2. El culto que ofrecemos a Dios, el verdadero culto, es entregando nuestra vida a Dios, ¿no? No conforme a este siglo, sino renovados transformados por la renovación de vuestro entendimiento para entender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, que es vuestro culto racional, dice. Otras versiones dicen culto lógico, y otros implican, dice, culto espiritual. Entonces, el verdadero culto a Dios no es cuando vas a la iglesia, no es cuando te reúnes ahí, no es cuando hacemos las reuniones ahí. De repente hasta esas reuniones, no sé, si lo viéramos desde el lado espiritual y desde los ojos de Dios, de repente hasta sería algo que Dios repele, ¿no? Como en Isaías 1, ahí habla de eso, que Dios dice, ya no aguanta esos cultos que hacía Israel. ¿Por qué? Porque se habían alejado de Dios, o sea, se habían vuelto solamente en una actividad religiosa, ¿ya? Y Dios dice, yo no puedo soportar esos cultos, ya no puedo soportar sus actividades porque no me sirven para mí. O sea, fíjense cómo es, ¿eh? A veces pensamos en la iglesia que es al revés, que los cultos que hacemos en la iglesia, hoy Dios está contento, feliz porque estamos ahí rendiendo de culto. Pero ¿será verdad? Bueno, si no está el ingrediente de Romanos 12, 1 al 2, entonces cualquier culto que hagamos a Dios no sirve, no tiene sentido, ¿ya? Entonces, el centro de la vida, nuestra vida debe estar como centro de culto para Dios, como el centro de adoración, ¿ya? El centro de adoración no es el nombre de una iglesia o de una actividad. El centro de adoración debe ser nuestro corazón, nuestra vida. Nuestra vida. Ahí empieza el adorar a Dios. Creo que Carlos Andrés justamente estaba mencionando y estaba tratando de buscar ese aspecto, pero ahí está, justamente. Nuestra vida es un servicio para Dios, un servicio de adoración a Dios. Estamos poniéndonos y estamos dispuestos a estar en el altar de Dios en sacrificio, porque el culto implica sacrificio, entrega. Ya dijimos, en las antiguas cultos paganos se hacía un sacrificio. Ya Israel también comenzó a hacer sus cultos haciendo sacrificios. Ahí está todo el proceso de Levítico. Pero el culto, el sacrificio que hizo Jesús, con eso ya nos habla que la identificación que debe tener el creyente ahora el creyente también tiene que hacer un sacrificio, de poner su vida en sacrificio vivo para Dios. Así como Jesús lo hizo, también nosotros entregamos nuestra vida a Dios. Y ese es el centro entonces de la vida cristiana, ¿correcto?
Servicio, ya hemos dicho que es sacrificio, entrega y también implica consagración, ¿no? Ese es el elemento, están unidos, o sea, servicio y culto, entonces vienen a ser lo mismo en algún modo. Liturgia ahora. La liturgia viene de la palabra liturgeo, una palabra griega, liturgeo o liturgión. Liturgeo significa adoración. Liturgeo es adoración, ¿no? Es el proceso o acto de adoración, de la adoración o del servicio, ¿no? O sea, es un acto de reverencia, un acto de disposición, de entrega, ¿no? De darse en adoración. La adoración propiamente, entonces también, que es la dedicación, ¿no? De aquel que está dedicado a Dios, ¿no? Y le rinde la adoración, el culto a Dios, ¿no? Por lo que Él es, o sea, por lo que es Dios. Y para que le rinda culto a Dios por lo que Él es, entonces tiene que conocer a Dios, pues, ¿no? Tiene que tener un buen conocimiento de Dios. Y con esto no estamos hablando de que sepa de doctrina o que conozca más. No, no, eso no tiene nada que ver. No es un conocimiento intelectual. Tiene que ver con una relación con Dios. Una relación, con una continua relación con Dios, con una estrecha relación cara a cara con Dios, ¿no? Eso es el sentido de lo que deberíamos ser la adoración, ¿no? Entonces, lo que hacemos en nuestro culto es en alguna manera una expresión de esa adoración, pero no necesariamente la adoración real y profunda, ¿no? A veces pensamos que ya con haber ido al culto, ya con eso nos basta y nos sirve. Y creo que de alguna manera tenemos que desengañarnos. No sirve eso de esa manera, ¿no? Esa es la tradición religiosa en la que hemos caído y hay que romper ese sentido, porque la adoración empieza en nuestro corazón, ya mucho, o sea, diariamente, ¿ya? Y entonces cuando ya voy al servicio de la iglesia, como consecuencia ya decía que estoy ahí, porque si estoy adorando a Dios cada minuto, cada segundo, lo que hago en la iglesia simplemente es dar testimonio de aquello que está ocurriendo en mi vida, ¿no? De que estoy compartiendo y ahí estoy bendiciendo también a la iglesia y a mis hermanos, ¿correcto? Entonces ya no, el culto ya no es un acto egoísta, donde yo voy a buscar mi beneficio, a buscar qué Dios me dice, a ver cómo me bendice, de qué manera recibo la bendición, ¿no? O que el pastor ore por mí, o que me unja con la mano, o que me diga tal cosa, o que de repente haya una palabra directa para mí, ¿no? Porque ese es el sentido que le damos, un sentido muy egolático, muy hacia nosotros mismos. La adoración tiene que ver con adorar a Dios y estar haciendo, en todo caso, en la iglesia lo que hacemos es hacerlo en comunidad, en conjunto, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿no? Entonces es una adoración que se hace en conjunto. Lo otro tiene que ver con el rito. Rito. ¿Y qué es un rito? ¿Qué es lo ritual? ¿Mm? ¿Hacemos rito en nuestra iglesia? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿hay rito en nuestra iglesia o no hay rito? ¿Nuestros actos son rituales o no son rituales? A ver, digan. Yo creo que sí, pastor. A ver, José, porque, claro. Muy bien, José. porque Bienvenido. es una costumbre que se ha dado, ¿no? De generación en generación y Ajá, muy bien. Ya. Algo que se norma, ¿no? Algo que se hace porque ya lo hemos hecho y se ha establecido así, ¿no? claro, ¿Ya? El ritual es un hábito que hacemos norma, ¿ya? Y así como mencioné el culto, cómo se inició, qué significado tiene y ahora tiene un aspecto más religioso, espiritual, la palabra rito también, de paso, es un concepto sociológico, ¿no? El rito también tiene un significado polisémico,
en la sociología se utiliza para dar a conocer las costumbres que el hombre realiza, ¿no? Los actos que hay dentro del grupo social, ¿no? Entonces, las costumbres que hacemos pues, a diario, ¿no? ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando nos levantamos? La gente común, ¿cómo hace, no? Entonces, es un ritual, decimos, ¿no? Es un ritual, es un acto hábito, que es un ritual, ¿no? Sales de la... ¿qué haces? Si estás, digamos, con lo que te cubres, ¿no es cierto? En la cama, sales de la cama, es el primer ritual que haces, ¿no es cierto? Al salir. ¿Qué es lo que te pones? Tus pantuflas o lo que tú tengas ahí, ¿no? ¿Ya? Y te levantas. Es el primer acto que hacemos al despertarnos, ¿no? El ritual del levantarse, por ejemplo, ¿no? Luego entonces te vas, estoy hablando en el sentido común, no estamos hablando ahorita de la oración, que eso es otra cuestión, simplemente de lo que generalmente la gente hace en común, ¿no? Entonces una vez que hace la gente, de repente, bueno, va al baño o para lavarse la cara o para mirarse bueno, y hacer su aseo, ¿no? ¿No? O de frente se va al baño y se baña, se ducha, ¿no? Luego entonces el siguiente acto es preparar el desayuno, ¿no? Y es un ritual, ¿no? También preparar el desayuno, comerlo también. Y luego salir, ¿no? Salir de casa. ¿Qué cosa es lo que hace al salir? Algunos se persignan, algunos clientes seguramente agarran y toman su Biblia y las ponen en su maletín, qué sé yo, o repiten un texto bíblico antes de salir, no sé, ¿no? Son cosas que se hacen ahí o que se dejan de hacer de repente, ¿no? Y algunos que son supersticiosos dicen, bueno, ay no, se cuidan de no salir con el pie izquierdo, ¿no? Sino con el pie derecho, ¿no? Para que les vaya bien, según ellos. Entonces, hacen su ritual, ¿no es cierto? Dejan, no usan el pie izquierdo, sino el pie derecho, ¿ya? Ahí, por ejemplo, ya han hecho una forma de un ritual, ¿no? Y los cristianos, por supuesto, tenemos también nuestro ritual, ¿no? El devocional, por ejemplo, ¿no? O antes de levantarnos, ¿no? La oración, ¿no? Una oración antes, a la hora de levantarnos, ¿no? Nos hemos despertado y ya, Señor, buenos días y gracias por este nuevo día y todo, y luego te levantas, ¿no? Ya, ese debería ser una cuestión natural en nosotros, ¿no? ¿No? O de repente lo hacemos de vez en cuando, qué sé yo. Cuando tú haces algo que es esporádicamente y que no es cotidianamente, todos los días, eso ya no es ritual, ¿ya? Un rito es aquello que tú haces todos los días, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Algunos dicen, ya estoy cansado de hacer lo mismo. ¿Cómo llaman eso? Lo que se hace a diario, ¿no? Comúnmente la gente dice, es lo de siempre. No, no es lo de siempre porque el día que te vaya aguantando ya es otro día, ¿no? Costumbre, claro, no, le llaman costumbre, pero hay otra cosa, la rutina, lo rutinario, ¿no? Que se convierte en rutinario. No sé si el rito de ahí viene rutinario, por ahí puede haber, ¿no? Entonces, la rutina viene cuando tú no le das sentido a lo que estás haciendo. El rito tiene un sentido, ¿ves? Así que hay una diferencia. El rito sí tiene un sentido, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿para qué vas al baño? Para asearte, pues, para estar limpio, para que te pongas bien, ¿no es cierto? Ese es el sentido. ¿Para qué prepara tu desayuno? Para comer, pues, para darte tus primeros alimentos de la mañana, ¿no es cierto? ¿No? O de repente tomas, en vez de eso, tomas tu vaso de agua, ¿no? O comes tu fruta, no sé, lo que sea el aspecto del hábito que tienes y que uno va haciendo constantemente, ¿no? Sí. Entonces, ese es el rito, pero también un rito se hace también en las actividades religiosas, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, empieza el culto, ¿no? Cuando empieza el culto,
creo que en algunas iglesias lo que hacemos es el que dirige el culto pasa adelante, entonces todos se levantan, ¿no? Todos se levantan. O sea, se ponen de pie. Ya, ¿por qué se han puesto de pie? O que algunos dicen, bueno, hermanos, pónganse de pie. Vamos a tener una oración. Ya, y todos se levantan. ¿Por qué no hacemos la oración sentados? ¿Tendrá algo de malo hacer una oración sentado? No. ¿De qué manera debemos orar en la iglesia? ¿Sentados, parados, echados? No hay forma. No hay una cosa estipulada. Cada uno tiene su forma, pero en la iglesia hemos aprendido eso. A que entonces vamos a leer, vamos a cantar al Señor y inmediatamente nos levantamos, porque creemos que así se rinde culto mejor a Dios cuando estamos de pie, ¿no? En algunas congregaciones con la oración, por ejemplo, lo hacen de rodillas, ¿no? Los judíos, cuando van a la sinagoga y cuando están ahí en este muro, el muro de los lamentos, le llaman el Kotel, el Hakotel, que es el muro occidental, cuando van a orar, ellos no se arrodillan, ¿no? Tampoco se sientan, están parados, y ahí están parados ante la pared, ¿no? Ahí están orando así, de esta manera, ¿no? Pegados a la pared. Esa es su manera de orar, es su ritual de la oración, ¿ya? Y cuando están haciendo sus cultos, su oración particular o en la sinagoga, ellos están caminando hacen su oración, ¿no? Nosotros no hacemos esa forma de orar, ¿no? Generalmente nos sentamos. ¿Y qué hacemos? Una de las características que tiene el evangélico para orar es cerrar los ojos. Y cerrar los ojos, y a eso es un rito. Porque ¿quién te dice en la Biblia que se ora cerrando los ojos? ¿Dice la Biblia eso? No dice la Biblia. No dice si es así o que no es así. No lo dice. Pero es una norma o una forma que hemos utilizado la mayoría de iglesias, la asumimos como tal. Y si algún hermano está orando con los ojos abiertos, ¿cómo es posible? No está orando, no es espiritual, o ¿qué está haciendo? No está orando porque tiene los ojos abiertos. ¿Ves? ¿Por qué nuestra costumbre nos obliga a pensar que el que está con los ojos cerrados es que está concentrado orando a Dios? ¿No? El judío, por ejemplo, ora con los ojos abiertos y está muy bien concentrado con los ojos abiertos orando, ¿ya? Así que es cuestión de costumbre, ¿no? Y también de un ritual que hemos establecido dentro de nuestra forma de orar. Muy bien. Y así, hay unas cuestiones que tienen que ver con la tradición, de hecho, y que no son malas, pero tampoco hay tradiciones que a veces nos afectan y que no siempre nos permiten desarrollar bien como cristianos. Bueno, lo otro es la ceremonia, ¿no? Una ceremonia es un acto oficial, ¿no? Un acto, una ceremonia, por ejemplo, una boda, un matrimonio, un funeral, ¿no? Un recordatorio, ¿no? Una conferencia, ¿no? Son ceremonias o actos que se hacen. Sacrificio también es la disposición a dar, a desprenderse de algo, ¿no? Es la entrega de algo. Y en este caso, Romanos 12 habla de entregar la vida, ¿no? Y la alabanza viene a ser el reconocimiento de las obras poderosas de Dios, lo que Dios hace por nosotros, o las maravillas que vemos, eso lo encontramos en la Biblia, ¿no? ¿No? Vamos a saber diferenciar, entonces, cuándo es una alabanza y cuándo es una adoración, ¿no? Adoras cuando por los obras prodigiosas, Señor, te alabo, Señor, por las grandes y maravillosas cosas que haces tú, ¿no? Pero la adoración es, te adoro, Señor, por lo maravilloso que eres tú, porque eres mi pastor, porque eres todopoderoso, porque Dios grande en poder, ¿no? Entonces estamos hablando del carácter de Dios, del ser de Dios. Ahí está la adoración, ¿ya? Muy bien.
Seguimos entonces aquí. Hasta aquí, ¿cómo estamos viendo el asunto? A ver, se está entendiendo el asunto, entonces estamos tratando de diferenciar y tratar de ir mejorándonos para llevarnos hacia el sentido de lo que debe ser un culto o un sentido de adoración específicamente. Más allá de si seamos reformados o no, o evangélicos o pentecostales, no importa. Lo importante es hoy cuál es la dirección que le estamos dando y qué nos dice también las escrituras con respecto al uso de cómo debemos de dar culto a Dios, ¿no? Muy bien, seguimos entonces, si no hay una pregunta o una inquietud, ¿no? Ya saben, cualquier cosa me interrumpe nomás, si es que hay una inquietud con respecto a este asunto, ¿no? Sí, pastor. Pastor Sánchez, Sí, sí, quería comentar algo, ¿no? ya, Carlos, sí. Bueno, la primera es que si bien nuestra doctrina, nuestra enseñanza está basada en las escrituras, y de esto finalmente nosotros reconocemos como verdades absolutas en bien de la humanidad, ¿no? Ujú, Y eso es innegable, ¿no? Algo ajá, que sí podemos decir de nuestra propia forma de proceder como iglesia es que nosotros, al igual que otras religiones, compartimos ritos, compartimos ceremonias, compartimos una liturgia, compartimos ujú, un culto, ¿no? Y creo que eso nos asemeja mucho con otros seres humanos que practican ah, otra religión, ¿no? Yo sí, creo que desde el concepto antropológico nos vemos en esa semejanza, ¿no? ujú, Y bueno, a veces creemos que los ritos y todo esto es algo exclusivo de los cristianos, no, pero nos damos cuenta que es una cuestión compartida con otras religiones, ¿no? Eh, claro, básicamente eso quería compartir, ¿no? Pero lo doctrinal ya, bueno, es una cuestión ya que por fe nosotros aceptamos como absolutas, ¿no? exacto. Solo Y eso. Sí, sí. desde lo antropológico, justamente el hombre, el ser humano, eh, tiene varias características, ¿no? Por ejemplo, se habla bueno, del Homo sapiens, ¿no? El hombre que tiene la capacidad de entender y hacer las cosas, el Homo faber, ¿no? El Homo, bueno, llamamos erecto porque caminamos con dos pies, ¿no es cierto? Y parados. Pero también somos Homo religius, es decir, hay una condición muy particular de todo ser humano, o sea, es el hombre espiritual, es un ser espiritual. Que alguno ha dicho que aún el hombre, si no creyera en Dios o no tuviera religión, de alguna manera la formaría, ¿no? Porque establecido en el corazón y en el ser humano esa concepción acerca de lo religioso o de lo espiritual, ¿no? Tiende a eso, ¿no? Y entonces eso se manifiesta en toda la cultura, ¿no? Se manifiesta, ¿no? Entonces, lo otro ya tiene que ver con, como tú me dices, con lo absoluto, con lo teológico, con la palabra de Dios. Ya ese es un aspecto que nosotros manejamos, ¿correcto? Pero se manifiesta en todo el ser humano esa perspectiva de la religiosidad. Y hoy día, como el hombre, bueno, se ha secularizado, ¿no? Se ha hecho más pragmático, entonces esa tendencia religiosa la disfraza de otros elementos, algunos de espiritualidad, pero esa espiritualidad a veces lo ve en la música, en los ídolos que fabrica y en algunas otras cosas que va adquiriendo y dándole un sentido para su vida, ¿no? Con un propósito utilitarista, ¿no? Y práctico, ¿no? Ese es el sentido que ahora hay, por eso es que la religión ahora ya no le sirve para algunos. ¿Por qué? Porque dicen que no afecta a su vida, ¿no? Quiere algo que afecte la vida, ¿no? Que los lleve a algo más. Por eso es que hay novedad y cosas que el hombre va inventando, ¿no? Y la sociedad va desarrollando, ¿no? Y bajo eso, esta sociedad de consumo te vende este tipo de cosas, ¿no? Te vende la felicidad, te vende el confort, te vende el éxito, te vende el cielo y las estrellas y todo lo que pueda vender, ¿no? Y al final solamente es ilusión humana, ¿no? Pero
lo trabaja de ese modo. Pues, ¿no? Ahora, en el tercer punto, en la letra C, vamos a hablar del culto. Aquí vamos a hablar sobre el culto en el Antiguo Testamento y en el segundo, en el otro, en el culto en el Nuevo Testamento. En cuanto al Antiguo Testamento, ya hemos dicho también, hemos mencionado de dónde empezaba el culto propiamente va a tener una influencia de los actos religiosos de las naciones vecinas de Israel. Es decir, que la forma de tradición o culto que Israel va a asumir tiene que ver con su propia entorno, ¿no? No inventa nada, ¿no? Más bien toma de los pueblos que están alrededor, ¿no? Los sacerdotes, los sacrificios, la forma de culto, las simbologías, todo eso tienen la semejanza que viene pues de los cultos que están alrededor de Israel. Y especialmente viene de Ur, de Caldea, de toda la parte semítica, ¿no? De Arán. De ahí entonces empieza toda una formulación de lo que es el culto o la adoración. Que algunos inclusive ponen esa sección o esa parte geográfica como la del inicio de la cultura, ¿no? Y entonces ahí ese es el inicio de la vida humana, entonces también se va a afectar y va a afirmarse pues cultos y formas rituales, ¿ya? Y también la idea de Dios y la idea de lo supremo. Todo eso entonces va a tomarlo Israel y le va a dar un sentido muy particular, ¿no? Un sentido muy particular, ¿ya? Esto de paso algunos podrían decir, bueno, entonces ¿cómo está el asunto de la inspiración y la revelación? Ahí estamos afectando, no tiene nada que ver con eso, porque Dios está actuando en medio de eso también, porque Dios actúa en medio de la historia, Dios actúa en medio del desarrollo humano. Entonces no es que el mensaje de Dios es una cuestión etérea, que no tiene nada que ver con el contexto, no. Sí, está desarrollado en un contexto social, ¿no? Desde esa perspectiva, entonces, lo que va a recibir Israel, pues va a ser también algo que ha aprendido de las religiones paganas también, ¿no? Las va a afirmar. Por ejemplo, el caso, vamos a poner aquí, el caso de Abraham. ¿Se acuerda de Abraham cuando Dios dice, le pide su hijo? Su único hijo, ¿eh? Que de paso no era el único, ¿no? Tenía a Ismael, pero para Dios era el único. Abraham no se han dado cuenta que no se enoja, no se pone mal, por lo menos el texto no lo dice, ni se entristece, sino que obedientemente va y se dispone a darle a su hijo. ¿Por qué le entrega? Algunos dicen, no, es que porque quería en Dios, que era un hombre de fe. Podía ser, pero creo que algunos olvidan un detalle. En esa época, ¿ya? Los dioses pedían sacrificios humanos y sacrificios de los primogénitos. Así que cuando Dios le pide a Abraham a su hijo, él cree que pues está haciendo lo mismo, o sea, lo natural que pide todo Dios, ¿no? Entonces voy a poner lo pongo en sacrificio, ¿no? No se opone a eso, ¿ya? Y aquí creo que hay una cuestión pedagógica que Dios hace con respecto a Abraham, ¿no? Porque Abraham con su mentalidad pagana, idolátrica, va a ofrecer su sacrificio, ¿no? Como si le estuviera ofreciendo a cualquier otro dios de los de la Mesopotamia, de su familia, ¿no? Eran bastante idólatras. Y Abraham era idólatra también, no es que algunos dicen, no, Abraham solamente creía en un solo Dios. No, él también tenía así, sino que en medio de esos dioses uno de ellos le habla. ¿Ya? Y todavía no lo identifica como el único Dios todavía. Es uno de los dioses, de tantos dioses que había ahí que le está hablando. Y ese Dios le pide un sacrificio de su hijo. Pero luego entonces este Dios
y dice, ahora sí, yo creo que me eres fiel, me obedeces, no le hagas daño a tu hijo. No, no le vas a hacer. Ahí le enseña que el Dios que se comunica con él, el Dios que le habla, no es un Dios que pide sacrificios humanos, ¿no? Si es que no, es un Dios proveedor y que también hay que rendir el servicio y sacrificio, pero que Él va a poner el sacrificio, ¿no? Y ahí está el Cordero que después aparece, ¿no? Entonces aparece ya desde el comienzo la sustitución, ¿no? El concepto de la sustitución, ¿no? Que un Cordero que muere por aquel que tenía que ser sacrificado, ¿no? Pero además ya hemos dicho, Dios pedagógicamente le da ese entendido a Abraham. Yo no soy esos dioses que piden sacrificios humanos. Ese es un concepto que está ahí clarito, pero que nadie lo trabaja, nadie lo enseña, ¿no? Pastor Sánchez, Sí. disculpe, entonces se puede decir que Abraham vio en algún caso, en donde vivía en el Ur de los Caldeos, en algún punto vio que se daba sacrificios de humanos a los dioses paganos. Claro, estaba acostumbrado a eso. Por Estaba eso que él acostumbrado. no le fue difícil acatar la orden de Dios, ¿no? No, Entonces, no. La cuestión estaba en que estos dioses que pedían sacrificio no hablaban, sino que eran los sacerdotes o los profetas los que pedían estos sacrificios en nombre de esos dioses, ¿ya? Y la gente entonces estaba a sus hijos, ¿ya? Pero aquí Dios le habla, y Dios que le habla también le dice, no, no hagas eso, porque ya yo no necesito sacrificios humanos. porque, disculpe, pastor, hay una interpretación que escuché una vez, incluso la tomé, ¿no? Y decía que Abraham, como no tuvo hijos nunca, no sé si le escuchó, dice que ¿Ya? se acostumbró tanto a Isaac que Dios se puso celoso, lo hizo como su ídolo. Por eso que Dios le mandó que lo... No, no es, si fuera así, no lo hubiera podido, no lo hubiera El podido cordero. dar, claro, no lo hubiera podido, no, es que, ¿de dónde se saca eso? ¿Acaso Abraham retuvo a su hijo? ¿Acaso Abraham lloró por eso? Claro, ahora entiendo, pues, por eso. No dice en ningún momento eso es lo que, eso se llama eisegesis, o sea, ha puesto una idea, lo ha metido al texto bíblico, a la narración, pero que la narración no dice. La narración en un momento no te dice que Abraham se entristeció o se enojó contra Dios o que le dio pataleta o que se puso ahí a pensar si daba o no al hijo, no, simplemente él fue con el hijo y ni siquiera le dijo a él nada acerca del sacrificio, ¿no? Solamente le decía, ahora, ¿dónde está el sacrificio? Papá, ¿dónde está el animal del sacrificio? Dios proveerá, dijo. Con esa muestra le está diciendo que Dios es el que se encarga. ¿Ves? Ya ahí hay algo que por lo menos Abraham está deslizando, de que por lo menos él podía, el Dios al que él creía podía salvar a su hijo de esa situación. ¿Ya? Pero él estaba dispuesto. ¿Ya? Ese es el sentido real. Entonces, ¿ya? Claro. Y el cambio. Sí, ¿Correcto? pastor, gracias. Ya, Sí. muy bien, entonces ahí está la figura. Así que olvídense de ese Abraham monoteísta a rajatabla, cuando no, él tuvo que enseñarle Dios a que reconozca que Él es el único y solo Dios, ¿no? Bueno, entonces, por otro lado, el centro de oración, ya en la época de Moisés, de paso, se comenzaron a construir altares, ¿no? Desde la época de Abraham. Abraham entonces sí levanta altares para sacrificio, ¿no? Y hay sacrificios que va él dando para Dios y de cada lugar, y los lugares de sacrificio eran los lugares altos. Y ustedes dirán, ¿por qué los lugares altos? Porque los lugares altos, en esa época, todo lugar alto, lo más alto era dedicado a la divinidad, ¿no? Porque monte imponente, de ahí viene la palabra Shaddai, ¿no? ¿No? Aquello que es el monte poderoso, ahí debe ser Dios, ¿no? Ahí habita Dios, ahí habita la divinidad. Entonces, por eso es que buscaban lugares altos para poner altares, ¿no? Esa fue la primera forma de oración, ¿no? Tanto en el paganismo como también a partir de Abraham y todos los demás.
Pero cuando ya Dios le reclama por su pueblo y usa a Moisés, entonces a Moisés le indica, ¿no? Ya cuando está en el desierto, cómo debería de hacer el servicio. Y ya no están buscando, aunque todavía la figura de lugares altos o de construcción de altares existía todavía, hasta Josué también se muestra eso, ¿no? Hicieron un altar de 12 piedras, ¿no? Y ahí le dieron servicio a Dios. Pero a Moisés le muestra un plano, y le indica cuál debería ser en un lugar para oración. Es decir, el pueblo estaba caminando en el desierto y tenía que tener el lugar de habitación de Dios, o el lugar de la presencia de Dios. Y ese lugar de la presencia de Dios era una tienda especial que se conoce como el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo. Y esta tienda construida para la manifestación de la presencia de Dios y para realizar los sacrificios que aparecen en el Levítico. Es recién ahí en donde Dios va a establecer cuál es la forma y los rituales y cuáles son las, digamos, diversas maneras en que Israel se tenía que presentar ante Dios. Y también los días y las festividades y todo lo que tenía que ver con ese servicio. Y para eso también entonces establece un sacerdocio y también establece servidores, ¿no? Que son los levitas, ¿no? Que tenían que estar encargados de esta tienda, ¿no? En esa tienda había, entonces, y vamos acá a ver este aspecto, ¿ve? Esa es la tienda o el tabernáculo, ¿no? No nos vamos a dedicar a este estudio específicamente, porque si no nos pasaríamos toda la noche con respecto y hasta toda una clase, todo un curso de este trabajo, pero aquí por lo menos vemos este gráfico que nos da la figura de este tabernáculo que era levantado cada vez que el pueblo, o cada vez que Dios indicaba dónde paraba el pueblo, y entonces los levitas tenían que poner esto en el centro, ¿no? En el centro y las tribus tenían que ponerse alrededor, ¿no? Para estar ante la presencia de Dios, ¿no? Era una forma de la reunión que ellos tenían entonces, y donde tenían que hacer los sacrificios respectivos. Por ejemplo, aquí tenemos este lugar que es el altar del sacrificio, ¿no? ¿No? Era el cabo del holocausto. Acá es donde se ofrecía, entonces, y esto no estaba aquí adentro, sino estaba aquí afuera, ¿no? Afuera estaba acá, ¿ves? Acá, este altar. Luego estaba el altar de bronce, que era un altar de, digamos, que tenía que ver con lavado, ¿no? El lavamiento después del sacrificio. Y adentro estaba el altar del incienso, ¿no? Que significa las oraciones. Y otros elementos que está como acá, como el candelabro o la menorá, o también los panes de la proposición, ¿ya? Y luego las cortinas que dividían el lugar santo, este era el lugar santo, del lugar santísimo, ¿no? Y donde estaba el sacerdote y estaba el arca, ¿no? Y vamos a mirar acá, este es el sacrificio aquí, están los levitas y también los sacerdotes haciendo su oficio. Aquí estaba el humo, ¿no? Que era la presencia de Dios, ¿ya? Aquí está mucho mejor el asunto indicado, ¿ves? Entonces, todo esto era solamente era para que los sacerdotes entraran acá, no era cualquiera, ¿ya? Y el sacerdote que tenía que entrar aquí, al lugar más íntimo, que era el Santísimo, ¿no? El Santo Santorum, me dice uno, ¿no? O también el lugar santísimo, ¿no? Este es el lugar santo y este es el lugar santísimo. Y esta es la parte que está alrededor, ¿no? Y donde está el altar de bronce, que es el altar del sacrificio o del holocausto, ¿no?
Bueno, este es en cuanto al tabernáculo. Algo que se me está escapando del asunto acá es que este tabernáculo, miren, aquí estaban los querubines. Y los querubines eran eran figuras de leones alados, ¿no? Leones alados que estaban alrededor cuidando el arca, ¿no? Y eran bastante grandes, ¿no? Se denota más cuando ya se construye el templo, ¿no? Entonces, en Israel se hacían figuras simbólicas también, de figuras. Es curioso que la Biblia nos demanda y habla de que no se haga ninguna imagen, ¿no? De Dios ni cosa semejante, pero se usa en el tabernáculo estas figuras, ¿no? No le doy, no sé cómo entenderlo entre una cosa y la otra, pero es lo que Dios había establecido así, ¿no? Ahora, después de esto está entonces el templo. El templo está basado en el modelo del tabernáculo y es el símbolo de la presencia de Dios. Dentro de eso, entonces tenemos aquí, este es digamos, el primer templo, ¿no? El templo que construyó o que mandó construir Salomón, ¿no? Templo que indica entonces que Dios dice que vino cuando estaba estaba dedicando el templo, dice que la gloria de Dios se manifestó, pero el mismo Salomón dijo, bueno, Dios dice, este templo que hemos construido no puede contener toda tu gloria, no puede contenerte a ti, ¿no? Porque ningún templo puede hacerlo, ¿no? Pero se lo dedicó de esa manera, ¿no? Aquí tengo yo una maqueta. Esta maqueta está por aquí, está bastante polveada, ¿ya? Es la maqueta que no se ve bien. Ahí está. Voy a tratar de configurarla para que se vea. Ya, creo que por ahí está. Algo de eso se ve, ¿no? Bueno, de todas maneras, si yo le tomé foto para que ustedes la puedan ver, ¿ya? Y tener una visión de lo que es este templo de Salomón, ¿no? Ya. Aquí está entonces el altar, sacrificio de bronce, está el lavacro, acá están entonces los sacerdotes y están entrando al lugar santo y lugar santísimo, ¿no? Esto es lo que le estoy diciendo en el interior del templo, ¿ve? Acá está lo que es el lugar santo y está el lugar santísimo, ¿no? Y en el caso del templo, por lo menos el templo de Salomón, las paredes estaban adornadas, tenían figuras y acá están estos querubines alados, ¿no? Que son los que vigilaban el arca o el lugar de la presencia de Dios, ¿no? Esa es más o menos la figura que se tenía en esta lugar. Hay en alguna manera, una influencia también semita con respecto a estos seres especiales que son lo que ya le hemos llamado, ¿no? Son, a ver, estos seres alados, a ver, se me está olvidando el nombre, los mencioné creo por ahí, pero ahora se me va a recordar de alguna manera este nombrecito, que algunos piensan que son ángeles, ¿no? Los arcángeles, querubines, ¿no? Estos tipos de querubines son entonces, sí, querubines se llaman. ¿No? Bueno, después de eso entonces viene el templo el templo, pero acá está el templo ya, el segundo templo, el templo de Herodes, que ha sido un templo reconstruido del templo que construyó Zorobabel, ¿no? Recuerden, el primer templo fue de Salomón. Ya, ese templo fue destruido, ¿no? Por los asirios, ¿ya? Los babilonios. Ya, y luego de eso, ya viniendo del cautiverio, entonces se levanta
nuevamente un nuevo templo, ¿ya? Y ese Zorobabel, que se indica el asunto, ese es el segundo templo. ¿Ya? A ese segundo templo de Zorobabel es que Herodes trata de darle una retocada, ¿no? Una reconstrucción. O sea, este debería ser el tercer templo, pero no se menciona como un tercer templo. Los judíos nunca aceptaron a Herodes, ¿ya? Y entonces siempre ven esta reconstrucción del templo como una renovación del templo, ¿ya? Y claro, le da una renovación tal que es diferente totalmente al templo de Zorobabel. De paso, hasta ahora no conozco ningún gráfico o figura de lo que fue el templo de Zorobabel, cómo era así. No fue igual que el de Salomón, por si acaso, ¿no? El de Salomón ya hemos dicho que es una caja media cuadrada, media rectangular. Esta de aquí es menos, ¿no? ¿Ya? Y está alrededor, construida con muros y otras cosas, y tiene una concesión más románica, ¿no? Una edificación de corte romano, ¿ya? Bueno, ahí está, esa es la figura de ese templo. Luego, entonces, en este templo, aquí está, bueno, de paso, el otro día vi lo de la Puerta de la Hermosa. Ustedes saben que acá el templo tenía varias puertas, ¿no? Pero he encontrado que había algunas puertas que pertenecían a la ciudad. Y parece que la puerta esta que aparece en Hechos de los Apóstoles, que habla acerca del templo, dice que estaba ahí un cojo de nacimiento sentado junto a la puerta del templo que se llama La Hermosa, ¿ya? Y ahí hay algunos hermanitos y pastores evangélicos que equivocan y cuando quieren levantar una iglesia le ponen templo La Hermosa, ¿no? Iglesia, templo Hermosa, le ponen un nombre así. Y no existe templo La Hermosa. La Biblia dice que estaba a las puertas, estaba a las puertas del templo que se llama La Hermosa, a las puertas del templo. ¿Y de qué es lo que se llama La Hermosa? ¿El templo o la puerta? La Biblia está hablando de la puerta. La puerta se llama La Hermosa, no el templo. El templo era uno solo. No existía el templo de Hermosa, no existe un templo de La Hermosa. El templo era el templo de Jerusalén. Ese templo, esa puerta, La Hermosa, que daba acceso al templo, daba acceso a la ciudad también. Estaba cercano al templo, pero más cercano al templo, ¿ya? Por eso habla de esa puerta que estaba cerca al templo, ¿no? La puerta que se llama La Hermosa, que estaba cerca del templo. Pero que ahí está la torre de David, hoy día está el mercado, un mercado en Jerusalén, ¿no? En toda una zona comercial, ¿ya? Y hay algunos muros más que hay de la ciudad antigua, ¿ya? Y esa entrada es la entrada a la ciudad, ¿no? La Hermosa, ¿no? Pero aún así, entonces hay como varias puertas, ¿no? Y Ezequiel también menciona, creo, algunas puertas después de ese templo que él mira en visión, ¿no? Bien, entonces, este fue el lugar de sacrificios. Aquí es, de paso, este templo es profanado en el año 70 por Tito. El templo que fue profanado en la época de Seleucida, Antíoco Epífanes, fue el templo de Zorobabel, ¿no? El de Zorobabel, ¿ya? Que es el que es reemplazado por este, ¿no? Bueno, esos templos entonces fueron profanados, ¿ya? Daniel, cuando habla de eso, se refiere a esa profanación de Antíoco Epífanes, pero también se aplica a esta profanación de Tito del año 70 de la primera era o lo que llamamos después de Cristo también, ¿no? Del primer siglo. Muy bien, entonces tenemos aquí, este es el concepto, aquí se hizo sacrificio hasta que en el año 70 se ha destruido, ¿ya? Y el año 135 es
desaparecido por completo, ¿no? Adriano es el que ataca a Jerusalén y el templo es destruido, pero no queda, como dice, piedra sobre piedra. El muro, que es del que mencioné, el muro de los lamentos, es el muro, el Jacotel, el muro occidental, no es el muro original, es un muro que construyeron los otomanos, ¿no? Un muro que, digamos, para proteger la ciudad. Reconstruyeron eso ellos, ¿ya? Porque no había, ¿ya? Entonces, no corresponde al templo. Del templo no ha quedado nada. No ha quedado nada. En todo caso, ha quedado tapado ahí en esa parte de lo que es el monte de Sión, ¿no? Donde estaba el templo y hoy día está la mezquita, la mezquita del Aqsa, ¿no? Que es el lugar donde está, donde era el templo antiguamente. Bueno, acá hay un resto de una sinagoga en Capernaum y aquí también viene, de esto estábamos hablando aquí, de que el tercer el lugar de adoración o de servicio era la sinagoga, ¿no? Así que tabernáculo, templo, de esos templos subieron dos, y la sinagoga, ¿no? Ah, antes de la sinagoga, hubo otro templo, de paso, del cual no hablamos ni la Biblia no habla tampoco. Es un templo que estaba en Gilgal, que estaba en Gerizim, en el monte Gerizim. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer que está en el pozo, de una samaritana? Y el Señor va donde ella y le pide de beber, que le dé agua, y ella, viéndolo a él, comienza, le hace la pregunta que era muy común seguramente entre ellos, entre samaritanos y judíos, que no se podían ver. Ella es samaritana, mezcla de israelita con gentil, y dice ella, nuestros padres nos han enseñado que aquí debemos adorar a Dios. Pero los judíos, ustedes dicen que deben hacer en Jerusalén. ¿Dónde hay que adorar a Dios? Se pregunta la mujer, ¿no es cierto? Ya, ¿y por qué hace esa pregunta? Porque ella estaba hablando del templo que correspondía, o al lugar donde había templo, que de paso los asirios lo destruyeron, ¿no? No quedó nada de ese templo, ¿no? Así que no sabemos dónde estaba ese templo. Pero sí hubo un templo, ¿no? En Gerizim. Ahí hubo un templo. De eso estaba refiriéndose esta mujer samaritana cuando habla de aquí, en este monte, nuestros padres adoraron. Pero ustedes dicen que debemos adorar en Jerusalén. ¿En dónde se debe adorar? Y Jesús le dice, vendrá el tiempo en que los verdaderos adoradores, dice, primero ya no van a adorar ni aquí ni allá, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No necesitamos de lugar de adoración. Y eso viene a ser una respuesta para aquellos que abogan por el culto en esta época, ¿no? ¿Ya? El Señor mismo dijo, no, para adorar a Dios no necesitamos lugar. Se adora a Dios en espíritu y en verdad. Si no sabes adorar a Dios en espíritu y en verdad, entonces, por más que vayas a un culto, eso no tiene sentido. ¿Ves? Por eso creo que esto es lo que tenemos que tratar de ir enseñando nosotros para tener un verdadero sentido de lo que es el servicio y la oración a Dios, ¿no? Pastor Alberto. Con esto no estoy diciendo que no tengamos nuestros cultos. Los cultos son importantes, pero no es la base o el fundamento o ahí termina todo, ¿no? No, eso es un complemento. Sí, Andrés. Sí, quería comentar algo a propósito de lo que menciona, ¿no? El problema es hacer exclusivo al templo, ¿no? A la institución. Y creemos que si no es, entonces estamos fallándole a Dios, ¿no? Yo creo que este tema de la pandemia nos ha ayudado a ver una realidad aún mucho más allá de lo que representa nuestra iglesia local, ¿no? Y que nos estamos hermanando mejor a veces, creo que en este tiempo con motivo de la pandemia, ¿no? Pero creo que ahí hemos fallado y todavía hay cierto sector dentro de la iglesia que todavía cree que
es exclusivo de la adoración el estar presentes en un templo, ¿no? Como usted dice, está bien, pero no es lo exclusivo, ¿no? No, Eso es mi no. comentario. Sí, sí, sí. Sí, sí. El culto a Dios, de paso, no es exclusivista, ¿no? Es inclusivo, más bien. Es decir, corresponde a nosotros como seres humanos y hacerlo de una manera abierta a Dios. A partir de nosotros, a partir de nuestra vida exterior, expresar, toda nuestra vida debe expresar adoración a Dios, toda nuestra vida estar al servicio a Dios. No es solamente el pastor o el que es llamado al ministerio que está al servicio de Dios, todos nosotros, la iglesia toda está al servicio de Dios, ¿no? Bueno, entonces, la tercera institución que tiene que ver con el culto o con el servicio tiene que ver es la sinagoga. La sinagoga en hebreo es Bet Knesset, o algunos también dicen Bet Knesset, que significa casa de reunión. Casa de reunión. Sinagoga es un término griego, por si acaso, ¿no? La sinagogué, pero en hebreo es Bet Knesset, ¿no? Casa de reunión, ¿no? Es muy parecido al Lag Knesset. El Lag Knesset es el parlamento judío, ¿no? O es el lugar de la reunión donde ahí se establecen las leyes y las normas, ¿no? Pero el Bet Knesset es la casa de reunión, que es la sinagoga. Estas se formaron a partir de la venida de la cautividad, ¿no? O sea, cuando ellos vienen ya de Babilonia, ¿no? Los persas los liberan, y había un movimiento de rabinos, escribas y también el fariseísmo, ¿no? Todo esto va a llevar a que cuando regresan y no tenían el templo, ¿no? El templo tenía que ser construido, pero entonces comenzaron a trabajar en lugares, ¿ya? En diversos lugares, y le comienzan a llamar Bet Knesset. Esos pequeños lugares, ¿ya? Motivados por el movimiento rabínico, ¿ya? Para reunirse para el estudio de la Torá, básicamente, porque el centro era estar ante la palabra de Dios, ¿no? Entonces se convierte en el centro de estudio y del mensaje de la Torá, ¿ya? Y era guiado o establecido por hombres, ¿no? Primeramente era eso, ¿no? Las mujeres no intervenían, hasta que ya después sí comenzaron a intervenir, pero no participaban del acto mismo, ellas solamente estaban de observadoras, ¿no? Luego, esta misma institución se convirtió en centro de educación, es decir, en una entidad educativa para la formación de los niños, ¿no? La educación en Israel bíblico, fue dada por las sinagogas, ¿no? Entonces tenían dos cosas que hacían las sinagogas. Estaba el rabino ahí enseñando, instruyendo con la palabra, ¿ya? Pero también estaba entonces la parte educativa, que enseñaban con la palabra hasta la edad de 15, 16 años, ¿ya? Y les enseñaban un oficio para defenderse en la vida, ¿ya? Y los mejores, los que destacaban en la Torá, ellos eran llevados a lo que se llama la yeshiva, porque llamaban la universidad o seminario bíblico. Y estos eran ligados a lo que se llaman los círculos bíblicos, es decir, los maestros, los rabinos. Ellos eran los que les enseñaban para que se incluyeran y fueran los escribas o los doctores de la ley de futuro, ¿no? Los Hakam. Ya, eso es lo que iban trabajando, ¿no? El estudio de la Torá. Por eso Jesús también cuando se peleaba con los fariseos, con los escribas, con los rabinos, le dice en Juan, ¿no? Ustedes estudian la Biblia, ustedes investigan las escrituras, porque en ellas les parece que hay vida eterna, ¿no? Ustedes, no es el texto como aparece en la Reina Valera, dice escudriñad las escrituras, no es una orden. Eso, ustedes escudriñan. O sea, Jesús lo que está diciendo, ustedes tienen la costumbre de hacer el estudio profundo de las escrituras, y de verdad que eran profundos. Hasta ahora, con respecto al Antiguo Testamento,
no hay mejor análisis, estudio del Antiguo Testamento que hacen los rabinos, ¿no? Ellos tienen sentido de lo que el texto del Antiguo Testamento tiene, ¿no? Entonces Jesús está alabando ese aspecto, ¿no? Pero dice, esas escrituras hablan de mí, de esa escritura que ustedes estudian, que le dan profundidad, a eso habla de mí, ¿no? Bien. Y está un elemento base dentro de la fe judía que era el Shabbat. El Shabbat, el día de reposo, que es una de las tantas fiestas que se establecieron en el Levítico con el, por ejemplo, con el Shavuot, con el Sukkot, ¿no? Y sí, el Sukkot, que es la fiesta de tabernáculos, y el Shavuot, y una tercera fiesta que me estoy olvidando ahorita, y luego el Shabbat, ¿no? Luego aparece el Purim, después aparece también el día de la expiación, que es de Yom Kippur, ¿no? Que básicamente el Levítico lo plantea también, hay como 5 fiestas que más o menos establece el Levítico, ¿no? El Peshá, me estaba hablando, ¿no? El Shavuot, ya, primero el Peshá, después el Shavuot y después el Sukkot, ¿no? Y queda la fiesta de las cabañas, ¿no? Y aparece después el Yom Kippur, ¿ya? El día del perdón, ¿no? Después el Rosh Hashanah, el día el comienzo del año. Luego el Purim, y después aparece la fiesta de las luces, ¿no? O la fiesta de la dedicación, ¿no? Que es casi en diciembre, eso ya para otro momento, ¿no? En fin. Bien, entonces, con esto tenemos más o menos a una figura aquí ya de la idea de que la adoración se hacía, sí había una adoración, sí había un servicio. Ahora, de paso, este templo no era el templo de reunión. ¿Cuál era el lugar de reunión? Era la sinagoga. O sea, ahí sí el pueblo se reunía. Aquí el pueblo no hacía culto, no venía a hacer culto al templo. Al templo lo que se hacía era ir con las ofrendas, ir con los diezmos y también ofrecer sacrificios. El templo estaba hecho para eso, era para el sacrificio, ¿verdad? El servicio tenía que ver acá, los sacerdotes y los levitas estaban encargados de eso. Acá toda esta parte es parte del mobiliario del edificio, ¿no? Esto es la parte del templo propiamente, pero todo esto es parte también del templo. Entonces acá había un patio que se llamaba el patio de los gentiles, se le daba la oportunidad. También había un patio de las mujeres, ¿no? Que también era otro lugar. Y luego ya se pasaba a los lugares que correspondían básicamente al templo en el modelo del tabernáculo, ¿no? Entonces hay que denotar eso. No, el templo en Jerusalén no servía para reuniones, no habían ahí servicios, no habían cultos, ya, eran solamente para los sacrificios, para las ofrendas, para el diezmo y para las oraciones. Eso sí había, ¿ya? Habían, a lo largo del día, creo que habían 3 o 4 veces al día oración. Entonces se podía ir al templo para orar, ¿ya? Pero cuando hablamos de orar en el templo, no es que iban y se metían acá, a este lugar, no, ahí no entraban para eso, estaban alrededor, habían lugares de oración, ¿no? Que estaban estipulados y que correspondían al templo, o sea, a toda la figura de la superficie que correspondía al templo, pero propiamente el templo es esto, ¿no? ¿Ya? Bien, ¿se ha entendido eso, no? ¿Ya? Entonces ya saben que Jerusalén entonces no tenía ese sentido. Ahora, esto me llama la atención porque en Brasil se ha formado los de esto, creo que de la iglesia de Padres Sufriles, estos mismos que están haciendo las series bíblicas, ¿no? Que transmite el Canal 2. Ya, esas series bíblicas vienen del movimiento de la Iglesia Universal, creo que así se llama, la Iglesia Universal, la Iglesia de Dios Universal, del obispo Macedo, ¿no?
que tiene el canal más grande en Brasil. Es el segundo canal más importante en Brasil. Y ellos han hecho series de televisión, novelas, ¿no?, bíblicas. Y también han hecho un templo al estilo del templo en Jerusalén, igualito a este templo, ¿ya? Solo que más grande, y este sí sirve para reuniones, ¿no? Adentro tiene varios espacios ahí, y creo que tiene una mezanina, no sé, algo ahí, y un altar para el culto, ¿no? O sea, al estilo evangélico. Pero por fuera parece el templo de Jerusalén. Y a un costado, en un espacio, ahí han hecho ellos una réplica del tabernáculo en tamaño real. No es una réplica, no es ¿cómo le llaman estas? No es hecho así como esta figura, esto de aquí es hecho a proporción, ¿no? No es una maqueta. No es una maqueta, es un tabernáculo en el tamaño exacto, real, ¿no? Y lo usan a modo de turismo, ¿no? En Brasil. Eso es lo que hacen, lo que aquí en Perú se conoce como la iglesia Pare de Sufrir, que para nosotros es una secta, ¿no? Allá en Brasil son bien considerados y son reconocidos como iglesia evangélica. ¿Ya? Curioso, ¿no? Las figuras estas de cómo se acepta una y otros en diferentes lugares, ¿no? Bien, aquí esta parte no sé si alguien quiere comentar algo, si no cerramos aquí para ir a descanso y después volvemos. ¿Está bien? ¿Qué entendían ustedes por el templo, por ejemplo? Hasta antes de lo que hemos dicho, o algo que he dicho les parece alguna novedad. ¿Mm? Bueno, pastor, no, el templo, ¿no? Tenía, se pensaba que era bueno, recién me enteré, un lugar donde se hacía culto adentro, ¿no? Estaba Bueno, no, equivocado. ahí no se había culto, no. Y estaba viendo textos de la sinagoga donde se reunía Jesús, ¿no? Donde predicaba. Así es. Y Ahí sí. Y claro, eran varias sinagogas, no era varias una, ¿no? sinagogas, sí. Eran muchas sinagogas, sí. ¿Ya? Por eso es que cuando la Biblia habla de que en Hechos de los apóstoles, cuando hablan de que los apóstoles todos perseveraban, la iglesia perseveraba, dice en el templo y en las casas. Cuando dice el templo no está hablando de que había culto en el templo, no, sino que está hablando de las oraciones que se hacían en el templo y de los servicios que como judíos ellos hacían, ¿no? Y estaban ligados al templo. Y las casas eran las reuniones que tenían como iglesia, ¿no? Hay un texto en Hebreos 10:25 que dice el escritor, no dejen de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Eso se refiere a las sinagogas o a los grupos? A los grupos, pues. A los grupos, ¿no, pastor? A las casas, sí, a los grupos. La iglesia se reunía en casas, ese era inicialmente. No había templos, no habían iglesias, no habían catedral, no había nada de eso. Y el templo de Jerusalén era exclusivo para los judíos, que vuelvo a repetir, no se reunían ahí. Y si le llamamos reunión, entre comillas, era para sacrificios, para oración, para ofrendas, ¿no? Para los diezmos, para eso era, no era para otra cosa. No tenía, no, ahí no había un cartel en el templo que dice, culto sabático, ¿no? A tal hora, no había eso, ¿no? Sí, pastor. No existía esa cuestión, porque imagínate, pues, todo Jerusalén tenían que ir a este templo. ¿Entrarían? No, porque no estaba hecho para eso. No tenía nada, ninguna. Fíjate, acá no es un auditorio, no tiene esa forma. ¿Ya? Bueno, ahí queda el asunto, ¿ves? O sea que hay que cambiar la figura. Y así como tú pensabas, yo veo que hay muchos hermanos que piensan que este templo pues era para estar ahí congregados, ¿no? Ahí no se congregaba, la iglesia no se congregó nunca ahí, ¿no? Porque en la figura donde Jesús le encuentra al templo con mercaderes, todo eso. Ya.
Claro, ¿no? eso estaba, esto se había convertido en mercado, ¿no? Alrededor. Y eso Jesús dijo, mi casa es casa de oración para todas las naciones. Fíjate cómo dice, no dice, no es mi casa un lugar de reunión para adorar, no dice, no, es casa de Claro, de oración. oración, ¿no? Y, El culto para, es la casa para Dios y lo ha convertido en cueva de ladrones, ¿no? Entonces, ese concepto, cuidado, todavía está vigente en algunos lugares. De repente, nuestros servicios pueden ser cueva de ladrones, ¿no? Eso hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, ese es otro sentido. Bien, vamos entonces a dejar aquí por el momento, si no hay alguna otra intervención que alguien quiera expresar, pero ya por lo menos estamos indicando algo del sentido que debe tener la adoración a Dios, ¿no? Pastor, quería comentar algo, Carlos, ¿no? a ver, Ya diga. que se estaba tocando el tema del templo. Yo creo que eso hay que poner muy en claro, ¿no? De cuál debería ser la concepción que los creyentes hoy deberíamos tener referente al templo, ¿no? Ujú, En su imagen de este templo judío, ¿no? Todavía se ve una cuestión rara en un cierto sector de los creyentes, de cristianos, que oran, por ejemplo, por una nueva reconstrucción del templo, ¿no? En Jerusalén y claro, toda una cuestión medio sionista. Pero creo que como creyentes tenemos que entender de que eso ya fue su momento y que ahora, bueno, Cristo ya no habita en un templo, Dios no habita en templos, sino que habita en su iglesia, que somos cada uno de nosotros, ¿no? exacto, Y en la exacto, reunión Él finalmente se manifiesta y se glorifica, ¿no? así Pero es, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y la sí, segunda cosa es que creo que muchos también, hablando esto que hace un momento refería, de que creen que el templo, la institución, es lo exclusivo, ¿no? ujú, Entonces, hablar del templo, de no reunirnos, por ejemplo, ahora, para algunos es un sacrilegio, ¿no? Porque es necesario reunirnos porque la Biblia dice así, ¿no? Y se hace una ujú, mala aplicación de ciertos textos. claro, Pero estaríamos asemejándonos a eso de los judíos de la época de Jesús, en donde se idolatraba el propio templo, ¿no? Yo creo que ah, a Jesús le costó dos cosas, ¿no? Le costó la muerte, ¿no? O sea, en el sentido humano, dos cosas. Uno, que entre al templo a sacar a los mercaderes, y lo ujú, otro, que fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Decir que el templo va a ser destruido y que ujú, ese templo va a ser reconstruido, pues él se refería a su propia vida, ¿no? así es. Entonces eso le costó la muerte, ¿no? Entonces yo creo que ese templolatría que había en los tiempos de Jesús, muchas veces hoy también se está replicando en muchos sectores de la iglesia evangélica. Claro, es que No para reflexionar, ¿no? claro, el espíritu religioso siempre rodea, por más que querramos, siempre está ahí agazapado, metiéndose y hasta haciendo protagonista, ¿no? De los hechos de nosotros en la iglesia también, igual que entre los judíos. Así que ese espíritu religioso es bien difícil de sacarlo y bien difícil de despercudirse. Jesús se despercudió de eso. Y esa es la línea a la cual tenemos que seguir también nosotros, ¿no? O sea, no seguir la figura farisea, ¿no? Hoy hay un moderno fariseísmo, ¿no? Y muy fuerte. Eso que tú dices que son la minoría, pero es los que más suenan ahorita. Son los que dan la cara y le dan la figura de la iglesia evangélica. Y en base a ese comportamiento marcan a todos los demás. Todos los demás somos iguales, ¿no? Y no es así, hay una diferencia abismal de ese tipo de gente que es netamente religiosa, ¿no? Y que quiere salvar y que se creen que están en la verdad, ¿ya? Y asumen un rol protagónico, ¿ya? Pero no asumiendo los frutos adecuados, ¿no? De una vida consagrada y dedicada a Dios, ¿no? Sino más bien con intereses de poder, con intereses de deseos particulares o personales que se notan, ¿no? Se está notando en Norteamérica, se está notando en Brasil, en Perú, en todas partes se nota ese detalle lastimosamente, ¿no?
Ojalá que los líderes entendamos que ese no es el rol nuestro. El rol nuestro es tener la actitud de Jesús. Es el sentido. Y comenzar a trabajar en este aspecto para la adoración que Jesús estaba proponiendo, ¿no? Que debe ser el verdadero culto. Ahí debe ser ese sentido. Bien, vamos a ahora sí dejarlo. Vamos a parar unos 10 minutos, ¿ya? Y después regresamos, ¿ya?